Si te has quedado con más ganas de conocer sobre la Biblia, te quiero recomendar antes de iniciar con mi video el canal de Agape Ministries. Es el canal de una persona que se llama Saúl, he platicado con él, no lo conozco en persona, pero la verdad que el trabajo que está haciendo en su canal es bastante bueno. Son videos de la teoría de la Biblia súper interesantes, prácticos, cortos, sencillos y digeribles. Si te interesa, te voy a dejar aquí en la descripción su canal. Y pues sin más, ahora sí vamos a iniciar con mi video. Después de estar un tiempo prolongado en cuarentena, ya sea estando solos, con la familia o con los roomies, creo que es posible que algunos empiecen a sentirlo como si fuera un confinamiento. Es probable que tú puedas sentirte solo porque verdaderamente eres la única persona que está habitando en esa casa, o que te puedas sentir incluso en soledad sin importar que tú tengas compañía dentro de tu casa. Es probable que extrañes a tus amigos o a algunos familiares. Hasta incluso puedes extrañar a tus maestros de escuela y a tus jefes del trabajo. La verdad que no descartes esa posibilidad porque seguro está pasando en algunos de nosotros. También, pues yo creo que eso es lo que más extrañamos todos, la sensación de poder salir y poder pasear a algún lugar de la ciudad, del que sea, alguno que te traiga buenos recuerdos, alegría, felicidad o incluso distracción. Creo que eso es algo que muchísimos de nosotros también extrañamos y yo creo que también es tu caso. Y si nos ponemos un poco más a rajatabla y objetivos, el hecho de estar encerrados en un lugar y evitar el contacto con el exterior, la verdad que sí se le podría llamar confinamiento, la verdad, o sea, esa sería la palabra que le podríamos poner. Y es muy probable que tú lo estés sintiendo en este momento y que creas que estás viviendo un horrible confinamiento. Pero aún en esta situación, donde no todas las sensaciones son positivas, tú puedes encontrar gozo y estar alegre. Y yo sé que suena rarísimo, pero dame una oportunidad de ilustrártelo con una pequeña historia. Volvemos al ejemplo de Pablo, que es uno de mis personajes favoritos de la Biblia. Él solía viajar muchísimo predicando el evangelio, una cosa que estaba súper penada en esos tiempos. En muchísimas ciudades te podían encarcelar y hasta matar por eso. Y por consiguiente, Pablo fue perseguido, apedreado, golpeado, azotado y sí, encarcelado también, que eso es una especie de confinamiento al cual espero nunca lleguemos. Por favor, hay que seguir la ley para no estar en la cárcel. Pero bueno, yo me quiero centrar justamente en este último tipo de sufrimiento que tuvo Pablo, que fue estar en la cárcel. Porque si alguien sabe de confinamiento, creo que es Pablo. Y voy a leerte lo que dice la historia en Hechos 16, del 23 al 25, para que veas un poquito más detalles de lo que pasó con Pablo. Dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. En esta historia, Pablo fue encerrado con un compañero que se llamaba Silas. Ambos fueron arrestados y golpeados por predicar la palabra, y después, como tú leíste, los pusieron en el lugar más al fondo del calabozo, que yo creo que te puedes dar una idea de que en esos tiempos, y las cárceles de hoy son horribles, imagínate no solo una cárcel, un calabozo de aquella época. Era seguramente espantoso, había ratas y yo creo que ni siquiera habían limpiado los desechos de otros presos, incluso podría haber muertos ahí de días. La verdad que eran unas condiciones terribles en esa época para estar aprisionado. Y luego, como cerecita de pastel, les ponen un cepo en los pies. Y si tú no sabes qué cosa es un cepo, te voy a poner una imagen aquí de unas personas en Tuchín, Colombia, que fueron aseguradas con un cepo justamente en los pies por incumplir con la cuarentena. Entonces, de consejo, si vives en Colombia, quédate en casa, la verdad, o sea, mejor quédate en casa. Y si vives en México, te lo pido por favor, o sea, no creo que vayan a usar la fuerza pública, pero por favor quédate en casa. La verdad es lo mejor que podemos hacer para reducir la curva. Pero bueno, ya me estoy desviando y ahora seguimos con la historia. Si tú te fijaste muy bien, ya viste pues muchas de las bondades con las que Pablo y Silas fueron tratados. Pero ellos no se dejaron caer, y te voy a leer lo que pasó con ellos en ese momento cuando ellos estaban justamente encerrados en el fondo de ese calabozo, que dice Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Te das cuenta que aún en esa difícil situación, Pablo y Silas
oraron y cantaron a Dios en la medianoche. Ojo, no te estoy recomendando ni diciendo que te pongas a cantar en medianoche para molestar a los vecinos. Hay gente que tiene que trabajar, hay gente que tiene clases en línea. Entonces trata de no hacer tanto ruido en las noches. Pero lo que yo quiero realmente que notes es que ellos decidieron regocijarse en Dios a pesar de tener una pésima situación. Es decir, ellos estaban con Dios en las buenas, pero más aún en las malas. Y yo creo que a veces nos está faltando justo eso. El hecho de acercarnos a Dios cuando las cosas se ven sombrías es algo que muchas veces lo dejamos de lado. Y no solamente acercarnos a Dios, sino que también tener un corazón completamente agradecido con Él. Nosotros tenemos casa, comida, internet, porque de otra forma no estarías viendo este video, sería imposible hacerlo sin internet. Nosotros ahora no estamos en un calabozo, tampoco nos azotaron guardias de ninguna cárcel y no tenemos los pies amarrados. Si lo piensas, la verdad es que no nos está yendo nada mal en este, ahora sí que confinamiento, ¿no? Por la cuarentena. Yo quiero que ahora, en este momento, hagas un ejercicio de conciencia y pienses en todas las cosas que le puedes agradecer a Dios, que pienses en todas las bendiciones y facilidades que tienes. Yo quiero que te detengas a pensar en que a pesar de que estás lejos de algunos seres queridos, puedes conectarte con ellos por internet. O sea, vivimos en una época maravillosa donde todos estamos al alcance de un clic. Y dentro de lo malo que significa estar en cuarentena por esta pandemia mundial, creo que en este momento nosotros somos gente afortunada por estar viviendo en las condiciones que estamos ahora. Y ahora, volviendo un poquito al ejemplo de Pablo y Silas, yo quiero contarte lo que pasó. Cuando ellos estaban cantando y orando, vino un temblor que abrió las puertas de las celdas y todas las cadenas de los presos se soltaron. Después de esto, pues por obviamente el temblor, el guardia se despierta y ve que estaba todo abierto en la cárcel. Y pues bueno, la lógica sería que todos los presos se hayan escapado. Y el castigo para un guardia cuando los presos o incluso un solo preso que le hayan encargado bastante se escapara era la muerte, se lo iban a escabechar. Entonces él, pues a manera de quererse evitar el castigo, porque creo que no solo iba a ser una muerte, sino que iba a ser pues tortura, como en esa época se estilaba, para evitarse este castigo. Este guardia estaba decidido a quitarse la vida, estaba ya devastado. Entonces, al estar él cerca de quitarse la vida, un poquito antes de que lo hiciera, Pablo le dijo que estaban todos ahí aún en la cárcel. Y el guardia, al escuchar eso, se maravilla y va con una lámpara, obviamente de fuego en ese entonces, para revisar que realmente estuvieran ahí. Y cuando los vio se maravilló muchísimo, al grado que cae a los pies de Pablo y Silas. O sea, él queda en una especie de impresión, en un shock, y cae de rodillas. Y eso le da a él una curiosidad impresionante por el mensaje que Pablo y Silas predicaban. Y eso lo puedes leer en Hechos 16 del 30 al 32, que dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Te das cuenta? Tu actitud en la adversidad importa muchísimo. Importa porque siempre hay gente que nos está observando. Muchísimas veces nosotros somos la única Biblia que las personas tienen a la mano. Tu vida puede reflejar justamente el mensaje de Dios. Si tú estás viviendo conforme a la palabra de Dios, eso es lo que vas a reflejar. Y ante la adversidad es donde nosotros más tenemos que alabar a Dios, porque son los momentos donde se puede hacer que más gente crea en Él. Tómale la palabra a alguien como yo que empezó a hacer pues videos desde hace un mes durante la cuarentena porque quería hablarle a la gente de Dios. Y gracias a Dios no soy el único, porque también está el canal de Saúl que te recomendé al principio, que te recomiendo que lo visites, Agape Ministries, te lo recuerdo, pequeño comercial. No somos los únicos, o sea, hey, es que es muy importante que tú también utilices esta adversidad como una oportunidad para alabar a Dios. Y eso, te lo aseguro que te va a dar oportunidades para compartirle a quien tú quieras, y aunque no quieras, créeme que gente se te va a acercar y te va a hacer preguntas
y siempre va a ser una oportunidad valiosa de compartir. Ahora, si tú te identificas un poquito más con la historia del guardia y tú te has llegado a sentir bastante confundido por lo que está pasando y la verdad que ya no sabes qué hacer, el guardia llegó a un punto de quererse quitar la vida, no lo hagas, por favor. Yo te daría el mismo consejo que Pablo y Silas le dijeron a este hombre. Cree en Cristo y serás salvo. Si tú tienes dudas de cómo hacer esto, yo te recomiendo que veas un video que hice que se titula Esfuérzate y sé valiente. Te lo voy a dejar en la descripción del video. Y yo te recomiendo que hagas que Dios sea tu deleite y que Cristo sea tu esperanza. Es así como tú puedes obtener alegría en medio de la adversidad. Y por último, yo te quiero leer unos versículos que son unas cartas que Pablo escribe a la gente de Filipos y de Tesalónica. Son dos iglesias importantes en el cristianismo primitivo. En estos momentos, como contexto, Pablo otra vez estaba en la cárcel. En este momento fue una de sus últimas prisiones. Ya él estaba cerca de que lo fueran a condenar y ejecutar, porque así fue como murió él. Pero aún una persona ya grande, ya viejo, ya había vivido bastante, estaba en la cárcel, lo maltrataban y sabía que probablemente su único destino iba a ser la muerte, se puso a escribir cosas que creo que en este momento te pueden servir a ti. Y te voy a leer lo que dice Filipenses 4:4, que dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. O Filipenses 4:8, más adelantito, que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Tenemos que pensar en lo bueno, tenemos que regocijarnos en Dios a pesar de que sean momentos sombríos. Y además también lo dice en 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 19, dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apagues el espíritu, no te dejes vencer. ¡Ánimo! Ya nos falta cada vez menos tiempo, no apaguéis el espíritu, dice la Biblia. Vamos, yo te invito a que te goces en Dios, yo te invito a que encuentres alegría durante este confinamiento. Yo te invito a que busques a Dios. Que Dios te bendiga. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.